grabar acá y vamos a compartir pantalla. Vamos a borrar esto acá. Entonces, yéndonos más a fondo, dentro de lo que es solo el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, voy a dibujar una célula. Es mi membrana celular. Un hepatocito, los hepatocitos son relativamente así rectangulares con su núcleo. Ya saben que el núcleo es el sitio donde tenemos material genético. Ahora, tenemos núcleo, membrana, citoplasma. Dentro del citoplasma existen algunas organelas denominadas mitocondrias. Las mitocondrias están compuestas de la siguiente manera. Ellas tienen una membrana mitocondrial externa, bastante parecida a la membrana celular. Es una bicapa lipídica que es permeable a algunas sustancias carbonatadas e impermeable a sustancias como las proteínas o moléculas muy grandes. Entonces es semipermeable. Esa es la membrana mitocondrial externa. Y por dentro tenemos una membrana mitocondrial interna, pero que en cambio es más irregular. Forma unas proyecciones hacia adentro llamadas crestas mitocondriales. Agarrando forma de mitocondria esto. Esta es la membrana mitocondrial interna. Perfecto. Ahora, Noelia, el espacio entre la membrana mitocondrial interna y la membrana mitocondrial externa, ¿cómo se denomina? Espacio intermembranoso. Entonces, este es el espacio intermembranoso, que juega un rol importante para la fosforilación oxidativa. Chávalos, por cierto, no han sabido nada de Hopkins. No, yo creo que ya no va a se fue a seguir. Puerto Cabeza. Sí, porque ahí se le hacía muy difícil el internet. Sí, yo creo que está en Puerto Cabeza y ahí no puede ya. Yo creo que ya se salió. Bueno. Y este otro niño, Oscar. Anda paseando por las nubes. Dale, Noelia, decile. ¿Yo por qué? Porque es tu amigo. Ariana levantó la mano. ¿Qué pasó, Ariana? Toqué mal, no sé cómo quitar eso, perdón, doctora. Ok, y bueno, el espacio dentro de la membrana mitocondrial interna se denomina matriz mitocondrial. Entonces, el piruvato, como habíamos dicho, de la glucólisis o de los otros procesos que habíamos hablado, está en el citoplasma y cuando pasa a la membrana mitocondrial externa y parte de la mitocondrial interna, se topa con las enzimas que producen su descarboxilación. Ahí dice descarboxilación, muy bien. Y el producto ahí es el acetilco. Que queda dentro de la matriz mitocondrial. Ahora, la matriz mitocondrial se caracteriza porque está llena de todas esas enzimas que van a participar del ciclo de Krebs. ¿Ya?
ellos van a hacer una serie de oxidorreducciones, es decir, de traspasos de electrones y protones, que al final van a tener el mismo producto que se usó al inicio. Es decir, el acetil-CoA en el primer paso se une a una sustancia llamada oxalacetato. Y por ende, si es un ciclo, ¿cuál va a ser el último producto del ciclo de Krebs? Pero el oxalacetato es el último. Exacto. La Entonces, oxidación y regeneración. miren, tienen que tener cuidado para esas preguntas en el examen. Una reacción química tiene un sustrato, una enzima y tiene un producto. Entonces yo ahorita les acabo de preguntar, les acabo de decir, el sustrato inicial en el ciclo de Krebs es el acetil-CoA y el oxalacetato. El producto final durante el ciclo de Krebs, si es un ciclo y termina donde empezó, el producto de la última reacción va a ser, como dijo Antonio, el oxalacetato. Enzimas son varias. Ya, por ejemplo, la aspartato aminoaciltransferasa, la arginilo succinato, Sí, la cijaconitasa, la lo conitasa, que, correcto. Los dos tipos de conitasa que hay. el succinato deshidrogenasa, Tienen que tener cuidado el con alfa-cetoglutarato. qué les pido, si el sustrato, el producto o la enzima. Ahora, otro producto, cuando decimos producto de excreción, y creo que eso ya lo que dejé claro al comienzo, los productos de excreción son sustancias que se producen durante una reacción química, pero que no se pueden reutilizar y que por tanto las tenemos que eliminar del cuerpo. En el caso del ciclo de Krebs, vamos a eliminar. Aquí entran con el acetil-CoA 2 carbonos. Y durante el ciclo de Krebs se producen 2 dióxidos de carbono, CO2 y CO2, que suman los 2 carbonos que entraron al ciclo de Krebs. ¿Ya? Entonces esos son los dos productos principales de excreción, ¿verdad? Que se obtienen durante el ciclo de Krebs. Ahora, existen otros productos que no son útiles. A ver, ¿cuántos NADH se producen en el ciclo de Krebs, chicos? 3 NADH, doctor. NADH por acá. Después aquí se producen FADH. En las reacciones iniciales también se produce NADH. Y también por acá otro NADH. ¿Tenemos energía ahí? No. Esta es energía potencial, que luego va a traspasar a la membrana mitocondrial interna, que es esta que tenemos en moradito, que tiene un complejo de transportadores o proteínas transportadoras que en conjunto se les denomina cadena respiratoria. Entonces, NADH, FADH van a irse a la cadena respiratoria.
¿Y obtenemos ATP en el ciclo de Krebs, sí o no? Sí, se obtiene un ATP. Exacto. Algunas literaturas dicen que lo que se produce es GTP, pero pues Sí, doctora, ahí leí que supuestamente dice que se produce GDP y después GTP, pero como se hace una fosforilación, entonces el GTP se produce ADP y por la fosforilación se convierte en ATP. mm, Bueno, lo leí, no sé. bueno, no, el GTP por sí solo ya es un liberador de energía, pero pues depende de la literatura. Ya, hay unos que dicen que el que se fosforila o el que recibe el fósforo con la energía es el ADP y por eso obtenemos un ATP. Hay otra literatura que dice que el GDP, el que llega y adquiere la fosforilación y obtenemos un GTP. Pero de igual manera los dos liberan energía que nos pueden servir para potencializar otras reacciones que necesitan de energía para poder suceder. Como por ejemplo, la primera reacción de la glucólisis que es catalizada por la enzima hexoquinasa, ¿verdad? Ahora, productos de excreción viaja al torrente sanguíneo para ser eliminado en la expiración, el dióxido de carbono. El NADH, el FADH viajan a la cadena respiratoria para la fosforilación oxidativa. Y lo que es el ATP viaja hacia el citoplasma para ser utilizado en cualquier otra reacción que necesite energía. Entonces, ahora pasemos a la membrana mitocondrial interna. Vamos a tomar este pedacito de membrana y lo vamos a potencializar acá. Entonces, este es un pedacito de membrana mitocondrial interna. Que tiene por acá afuera sería el espacio intermembranoso. Déjenme ver. Pongámoslo aquí que este es el espacio intermembranoso. Y aquí abajo está la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial es donde yo tengo mi NADH y el FADH. ¿Quién me puede decir de cuántos complejos está o cuántos complejos proteicos conforman la cadena respiratoria? Bueno, doctora, leí en un libro que, bueno, sale en la literatura que son 4, pero leí en la literatura que son 3 también, no sé ahí, y el último que es el ATP sintasa, pero ya es en la oxidación. Ok. ¿Alguien más? ¿Otra opinión? Otra opinión, muchachos. ¿Cuántas proteínas o de cuántos transportadores está conformada la cadena respiratoria? Bueno, Antonio, lo que pasa es que uno de los proteínas del complejo no se considera un transportador porque en realidad no bombea protones, sino que lo que hace es pasar pasar los electrones de un transportador a otro. Entonces nosotros dentro de la cadena respiratoria, en el complejo, Esa es la ubiquinona, ¿verdad? si la ubiquino, creo que se llama más coenzima Q.
Entonces aquí tenés el complejo 1. Acá tenés el complejo Q, que es más, como les decía, un transportador entre transportadores, no es un bombeador de protones, por así decirlo. Tenés el complejo 2, el 3 y el 4. Un, 2, 3, 4. Ah, perdón. Este no. Entonces tener 4 proteínas, pero una de ellas no bombea protones, que es la segunda. Entonces el NADH y el FADH llegan a sitios diferentes. ¿Ya? Por ejemplo, el NADH va a llegar a depositar sus electrones en el primer complejo, haciendo que con este primer par de electrones bombean desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso, acá un par de protones. O sea, ustedes saben que las cargas, los polos opuestos se atraen. Esto no solo es un dicho, muchachos, del enamoramiento adolescente. Los polos opuestos atraen, es una ley de la electromagnética que también aplica para las sustancias químico-eléctricas que existen en nuestro cuerpo. Entonces, como nosotros estamos hechos de átomos, también tenemos cargas, tanto negativas como positivas. Entonces, estos transportadores de electrones que hemos hablado tanto, el NADH, el FADH, transportan electrones para, sobre todo, donarlos. Al donar electrones a este primer transportador, a el transportador también se atraen protones, en este caso protones de hidrógeno. Estos H+, se atraen por los electrones depositados en el transportador y gracias a este transportador, y combinado con la fuerza de los electrones, bombean los protones de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso. Entonces, en el primer complejo se bombea el primer par de protones. Luego los electrones son transportados al segundo complejo, que es el complejo Q, que este no bombea protones, sino que los traspasa al tercer complejo. Este tercer complejo sí bombea protones. Y luego, bueno, estos dos últimos forman parte de un tipo de proteína llamada citocromo. Entonces tienen alta afinidad entre sí y se traspasan los electrones de una manera sencilla, eficaz. Y llegando al cuarto complejo, hacemos el último bombeo de electrones. Pero durante este último bombeo, perdón, no de electrones, de protones, yo necesito deshacerme de esos electrones que vinieron acá, después pasaron para acá, después pasaron para acá y ahora yo los tengo acá. Bombearon protones en esos complejos y quedaron ahí. Para que llegue alguien más ahí, yo tengo que liberar el lugar. Entonces, ¿cómo lo hago? Ahí es donde juega un rol importante lo que es el oxígeno. Hay moléculas de oxígeno depositadas en mi matriz mitocondrial. Llega el O2 a este cuarto complejo y él, como tiene esa valencia de 2, puede aceptar los electrones, pero al aceptar esa carga negativa necesita nivelar la carga negativa. Entonces, a la vez de que acepta esos electrones, acepta 2 protones hidrógeno para ese exceso de electrones. Entonces, forma una molécula cuya fórmula bioquímica es el agua. H2O. O sea, prácticamente, sin la presencia de oxígeno, yo saturaría de electrones, habría electrones en cada una de mis proteínas transportadoras de la cadena respiratoria. De manera que yo acumularía FADH
y NADH, y al tener exceso de FADH o NADH, yo no tendría con quién oxidar a todas las sustancias del ciclo de Krebs, deteniendo mi ciclo de Krebs y a la vez deteniendo al acetil-CoA, el cual se va a seguir produciendo por las vías que vimos anteriormente y se va a ir acumulando. Entonces, en sí hay una como detenimiento retrógrado, o sea, toda la fila para atrás, como cuando estás en el súper y la persona que está en la fila, en el cajero del súper no avanza, la fila se acumula y se acumula y se acumula hacia atrás y no tenés dinero porque no te están pagando la gente. Entonces, sin dinero, no puedes pagarle a tus empleados, no puedes cumplir las funciones esenciales del supermercado. Entonces, lo mismo pasa ante la falta de oxígeno, cuando tenés hipoxia o anoxia en los tejidos. Entonces, no puedes producir energía. ¿El cuerpo qué hace? Cuando hay falta de oxígeno y se bloquea tanto la fosforilación oxidativa como el ciclo de Krebs, el piruvato deja de entrar a la mitocondria y opta por hacer una vía alterna. ¿Cuál es la vía alterna que hace el piruvato ante la ausencia de oxígeno, muchachos? Ácido láctico. Producir ácido láctico. Entonces, en ausencia de oxígeno, vamos a hacer algo que se llama fermentación alcohólica, donde producimos ácido láctico a partir del piruvato y esto nos va a dar una escasa producción de ATP que hasta cierto punto trata, ¿verdad?, de suplir las necesidades, pero que poco a poco va llevando al fallo celular. ¿Por qué? Bueno, primero porque me estoy quedando sin ATP y segundo porque ese ácido láctico en grandes cantidades cambia o altera el pH intracelular, haciendo que al alterar el pH intracelular se afecten la mayoría de las enzimas de mi célula. ¿Por qué cree Antonio que se afectan las enzimas de mi célula ante una disminución de pH por aumento de ácido láctico? Por lo que hay bueno, en lo que recuerdo del pH óptimo es porque se desunen lo que son las cadenas tanto terciarias como cuaternarias. Entonces hay una degradación de las enzimas a nivel molecular. Entonces, las enzimas, como son de origen proteico, se desnaturalizan. Entonces, todas las funciones vitales de la célula se comprometen. El bombeo de protones, la respiración celular, la síntesis de sustancias, la degradación de sustancias. Cada paso de la glucólisis, por ejemplo, se va a ir comprometido por esa alteración de pH. Por eso es que los pacientes que están ahorita, por ejemplo, con el coronavirus, ellos por el daño que hay en el epitelio respiratorio, no captan oxígeno, pierden la oxigenación de sus células. Entonces, todas las células del cuerpo de estas personas empiezan a experimentar anoxia. Sin oxígeno se detiene la producción de ATP. Y al final, los pacientes estos que están con anoxia o hipoxia celular también empiezan a desarrollar una acidosis. Ya vimos de dónde viene la acidosis, ¿verdad? Aquí es una acidosis de tipo respiratoria por la acumulación, 1, de ácido láctico y 2, por la falta de ATP. Entonces, para nosotros poder restituir el funcionamiento normal y restablecer la producción de ATP, yo tengo que volver a exponer a mi paciente a oxígeno para poder que avance la fila del cajero, que el cajero trabaje y de esta manera ir liberando la cadena respiratoria y utilizando, ¿verdad?, mi NADH y mi FADH, que no deberían acumularse tanto. Ahora, en el oxígeno, fíjese que leí, no sé, que se llama efector de electrones. Exacto, es lo que les decía. Al final de la cadena respiratoria lo que me queda son electrones. Entonces él llega a adoptarlos, pero a la vez que los adopta y aceptar tanta carga negativa, por fuerza atrae carga positiva que son los hidronios. Y esto hace que O más
2H, yo tengo una molécula de H2O. ¿Ya? El hecho de que el oxígeno acepte estos electrones, efector de electrones, lo obliga a aceptar dos átomos de hidrógeno y conformar una molécula que se llama H2O. Entonces, el producto de excreción de mi fosforilación oxidativa va a ser el agua. Entonces, cuando nosotros respiramos, inspiramos oxígeno. Y cuando expiramos, eliminamos el dióxido de carbono proveniente del ciclo de Krebs y el agua proveniente de la fosforilación oxidativa. Cuando ustedes roten en cirugía, van a ver que a veces los van a pedir que hagan balances hídricos. Es decir, que calculen las ingestas y las pérdidas de agua de los pacientes. Y normalmente una pérdida de agua importante es a través de la expiración de las personas. ¿Por qué? Porque es lo mismo que pasa a nivel celular. Nosotros producimos agua y dióxido de carbono. ¿Está entendido eso? Pero bueno, hasta acá, muchachos, solamente hemos hablado de bombear protones. ¿Y a dónde está la producción de ATP en la fosforilación oxidativa? En lo que es la enzima de TPA sintasa, en lo que es el complejo 5 se le denomina también. Exacto, entonces tenemos un complejo 5, que es la ATP sintasa, que está igualmente dentro o atravesando la membrana mitocondrial interna. Entonces aquí lo que pasa es que tenés algo que se llama gradiente electroquímico. El gradiente electroquímico es que gracias a ciertas sustancias químicas, vos tenés una variación eléctrica a dos lados de una membrana. Es decir, a este lado de la membrana, en el espacio mitocondrial interno, perdón, en el espacio intermembranoso, tengo mucha carga positiva, que es mayor que la carga que quedó aquí abajo, que sería negativa debido a todas las enzimas y proteínas de la matriz mitocondrial. Entonces, esa diferencia de carga hace de que estén inquietas. Es como las chavalas de los colegios de monjas que se mueren por ir a buscar los chavalos de los colegios de varones. Entonces, estos protones que están en el espacio intermembranoso están inquietos, tienen mucha energía y deseo de regresar a la matriz mitocondrial. Entonces Papachú, como es muy inteligente, dice, bueno, voy a ocupar toda esta energía y catalizarla para guardarla en forma de moléculas que mi cuerpo pueda utilizar. Entonces, la energía que se utiliza o que se libera cuando pasamos los protones del espacio intermembranoso hacia la matriz mitocondrial interna es la que se utiliza para fosforilar al ADP. Entonces, yo en mi citosol, perdón, en mi matriz mitocondrial tengo ADP, pero para fosforilarlo yo necesito energía. Entonces, esta energía que tiene en exceso estos protones que están hasta este lado acumulados, se canaliza, ¡pum! Todo esto es energía. Entonces, los protones pasan de regreso a la matriz mitocondrial, pero se les absorbe su energía y se utiliza para fosforilar al ADP y utilizarlo y producir ATP. Entonces, una pareja de protones hidrógeno tiene la suficiente energía para fosforilar un ADP. Entonces, dos protones producen un ATP. Entonces, a partir del NADH, ¿cuántos ATP se pueden producir? 3 ATP. Correcto. Y ahora, aquí se nos había olvidado el FADH. El FADH no entra en el primer complejo, entra en el segundo complejo. Sin embargo, este segundo complejo no bombea protones. Entonces pasa al tercer complejo y ahí empieza apenas la propulsión de protones. Por tanto, ¿cuántas parejas de protones hidróneos pasan al espacio intermembranoso a partir del FADH? 2.
Solamente dos. No. Dos pares. Sí, o sea, dos pares, pues. No, Estamos dos. hablando de pareja. Yo dije cuántos protones, creo. Entonces Bueno, son dos pares. serían, sí, 4, pues, entonces 2 pares. Dos pares de protones pasan. Y cuando estos regresan a la matriz mitocondrial, esto se traduce en la producción de ATP. Entonces, si hiciéramos la sumatoria, una glucosa, que es mi combustible inicial, produce ¿cuántos piruvatos? 2 piruvatos, 2 ATP y 2 NADH. Ok, pero además de 2 piruvatos, produce 2 NADH. Doctora, ahí también fíjese que como que me mató un toque porque ahí dice que va a depender de que si lo capta el NADH o el FADH, porque el NADH va a ser la lanzadera malatoaspartato y el FADH va a ser lanzadera glicerol 3-fosfato y depende de quién lo capte, va a ser de 4 a 6 ATP. ¿Cómo que quién lo capte qué? Sí, si lo va a captar el NADH o el FADH. Dependiendo de quién lo capte, va a generar 4 o 6. No sé, es que fíjese que ahí me enredé bastante y le hago la pregunta para que quede un poco más claro, o sea, yo. Ok, eso es lo que lo que estoy tratando de explicar, de que vean la procedencia. El NADH que proviene de la glucólisis es el que tiene que someterse a la lanzadera que acaba de mencionar usted para poder atravesar las membranas mitocondriales y llegar a este punto. Sin embargo, este NADH, producto de esa lanzadera, no va a bombear 3 pares de protones, sino que al igual que el FADH, va a bombear solamente 2 pares de protones. Entonces, de todo este proceso, desde la glucólisis hasta el final, hagamos un resumen. Tenemos acá NADH, vamos a producir 2 en la glucólisis. ¿Cuántos en el ciclo de Krebs? Serían 3. Pero recuerden que como fueron 2 piruvatos, Entonces aquí son 6. 2 acetil-CoA, entonces aquí son 6 NADH. Y de FADH solo hemos estudiado la producción del ciclo de Krebs. ¿Cuántos FADH se producen en los ciclos de Krebs de una glucosa? Sería 1, pero como son 2 veces que repite, son... Correcto. Entonces, les decía que el NADH que proviene de la glucólisis entra al segundo complejo igual que lo hace el FADH. Entonces, de estos 2 NADH, nosotros vamos a producir solamente 2 por 2 ATP. En cambio acá, los 6 NADH de estos ciclos de Krebs van a producir 3 ATP cada uno. Entonces serían 6 por 3. Y el FADH va a producir 2 ATP por cada uno de ellos. Entonces, en total de nuestros transportadores de electrones, vamos a tener 4 más 4, 8, más 3 por 6. A ver, Son chicos. 2. 3 por 6. 18. 18 más 8. 10. Entonces, solo en transportadores de electrones nosotros obtuvimos 24 ATP, pero no hemos terminado. Acuérdense que acá
En la glucólisis, ¿cuántos ATP se produjeron? 18, 36, En la glucólisis, 2 ATP, 4 más 2, 26. Y en el ciclo de Krebs, 2 ATP, 1 ATP, pero como entonces aquí sería 28. Entonces, y esta es la producción total de ATP de una glucosa que es sometida por toda la respiración celular. Obviamente, esto es energéticamente mucho más favorable que hacer una respiración anaeróbica. ¿Por qué? Porque en la acidosis, en la respiración anaerobia, yo solamente voy a obtener 2 más 2, 4 ATP. ¿Qué? Ni 4. Sí, 4 ATP. No, perdón, 2 ATP por una glucosa. Entonces, no es casi nada favorable, ¿verdad? 28 contra 4, ¿cuál empresa agarrarían ustedes? Aunque sea más compleja. son 2 veces 2 ATP. Agarraría Tigo. Entonces agarraríamos, ¡ay, se acaba el tiempo, chicos! Para Vamos a conectarnos de nuevo.